Smart Films es el festival de cine hecho con celulares que nació en Colombia, nos lo inventamos hace 10 años. Creo que el arte y yo somos uno solo, o sea, nos conectamos inmediatamente. Yesenia es una actriz, empresaria y productora colombiana reconocida. Ha dejado su marca en teatro, cine y televisión y es la fundadora de Smart Films, el festival de cine hecho con celulares que democratiza el acceso a la creación cinematográfica. Además de su éxito en la actualidad, Yesenia impulsa proyectos que promueven el arte y empoderamiento social, combinando talento y compromiso con un impacto positivo en la comunidad. El bolígrafo con el que usted escribe su vida son las decisiones que usted toma. Mi jefe es un niño, mi jefe es un niño, En este momento estamos con Yesenia Valencia. Bienvenida, Yese. Eres una mujer, además de preciosa, por dentro y por fuera, una actriz espectacular, una empresaria que ni se diga, con una historia de vida que me conmovió un montón porque te investigué hasta lo último. Y la idea es que charlemos un poquito y veamos y le enseñemos a la gente que nos va a ver después, de pronto no hoy de frente, pero después en nuestras plataformas, tu historia de vida. Claro que sí. Entonces, señora porque eres señora Yesenia Valencia. ¿Yesenia qué? Valencia ganó. No, pero el segundo nombre. Isabel. Yesenia Isabel. Valencia. ¿Cómo fue esa infancia en Medellín, en esa Comuna 13, en esa casita de tablas que dices tú, cuando te preguntan? Fue una infancia, pues para mí fue muy buena. O sea, digamos que era una niña de barrio, jugaba en la calle, me untaba de barro, pues era mi realidad y ahí en esa realidad uno es feliz. Uno Sí. finalmente no entiende el resto del mundo, pero por lo pronto, bien, yo creo que bien. ¿Tu papá se fue a vivir por fuera en algún momento? Mi papá se fue a vivir a Curazao un año y mi mamá se quedó con nosotros y mi papá pues mandaba recursos económicos para poder sobrevivir acá y sí, se fue más o menos un año. Pero hablemos de ese embarazo de 44 semanas de tu mamá, contigo en la barriga. Hasta eso me lo sé. Que tuvieron casi que expulsarte de la barriga de la mamá porque la mamá te tenía ahí escondidita Sí. en San Vicente de Paúl, en el hospital donde ella trabajaba como enfermera. Sí. ¿Cómo fue ese embarazo de No, Yesenia? Lo que pasa es que, claro, mi abuela era una matriarca paisa así, pues, ¿de qué? De armas tomar, decimos en Antioquia. Y mi mamá le tenía mucho miedo, entonces mi mamá quedó embarazada antes de casarse y eso pues había sido el problema más grave del planeta. Entonces mi mamá decide casarse rápidamente con mi papá para ocultar el embarazo y trató de que el embarazo se alargara todo lo que más pudiera porque le daba mucho susto y mucho miedo que mi abuela supiera que ella se había casado embarazada. Entonces mi mamá emocional y psicológicamente alargó tanto ese embarazo que una vez que llegó a un control, el médico le dijo, esta niña hay que sacarla ya, usted está pasada de tiempo, esa niña se está muriendo y se está asfixiando. Y efectivamente me sacaron con forceps, me hicieron proceso de resucitación, todo, porque mi mamá con este afán de que se alargara el embarazo, la ignorancia, Y además siendo enfermera jefe. además siendo enfermera. ¿Y tu papá estaba en ese momento en Medellín? Sí, claro, mi papá estaba ¿Y ahí. después de cuántos años nacieron Katy y Andrés? Mi hermano y yo nos llevamos solamente 2 añitos. Yo tengo 44, él tiene 42. Y mi hermana sí nos llevamos 9 años. Es la más chiquita. Es la más chiquita. Bueno, y me contaron que con el paso del tiempo, ya cuando tu papá se fue y estaban un poquito mejor económicamente, cambian de casa y tú dices a dónde pasaban los carros. ¿Qué quiere decir eso? Porque claro, yo vivía en una invasión. Esto era invasión, esto era rancho de tablas, esto era barro, esto eran caminos. Esto era barro, o sea, era barro. Y cuando ya mi papá logra colocarse en una multinacional, nosotros nos bajamos porque para quienes no conocen la comuna tiene como unas colinas y unos barrios y nosotros nos bajamos al barrio que tenía calles pavimentadas. Entonces para mí era como el barrio de los ricos, era como, ¡ay! Llegué al barrio de los ricos.
¿Y cómo era esa infancia? Yo sé que siempre estuviste metidas en cosas de arte, de cultura, de bailes. Mucha gente cuando se refiere a ti dice que el arte lo salvó de esa delincuencia tan tremenda de esos años en esa comuna de Medellín. Em, ¿Cómo fue esa parte de esa salvada que te pega el arte desde muy chiquita y que hoy vives de eso también? ¿Y qué es lo que más te gusta en la vida hacer? Mi mamá nos metió a estudiar danza y teatro por aquello de mantener los niños ocupados. Ese fue como su foco, porque claro, un niño cuando está en alto grado de vulnerabilidad alrededor de su contexto, pues hay que mantenerlo muy ocupado, hay que mantenerlo muy activo, hay que generarle muchas actividades para que no tenga tiempo de pensar o de estar en la calle. Entonces mi mamá finalmente lo logra y nos mete a nosotros a cuanta actividad de clavados, piscina, danza, teatro, música. O sea, me metió a estudiar en la Escuela Popular de Arte de Medellín y allá arranqué yo a entender el arte, y yo creo que el arte y yo somos uno solo. O sea, nos conectamos inmediatamente. Yo nací para ser artista, o sea, realmente nunca se me ocurrió hacer otra cosa distinta a hacer arte. Entonces yo lo que sé hacer en la vida es arte, y cuando ya llegó el momento de decidir qué quería hacer en la vida, pues arte. Y Jesse, ¿qué les daba tu mamá de comer en esa época cuando eran chiquitos? Nosotros comíamos en restaurantes comunitarios, comíamos mucha bienestarina. Yo soy Sí, la alguien- bienestarina es parte de ti. La parte de mí me gusta mucho. Hace poquito una amiga me consiguió y me hizo una colada deliciosa. Porque además sabe rico. Eh, ¿Qué más? Sí, eso Pero era. cuando había un plato especial, ¿qué les daban? Ay, no, no te imaginas lo chistoso de lo que voy a contar acá, y voy a mencionar una marca. Cuando a mi papá le pagaban, él llegaba con una cajita de cocorico, y esa era nuestra gran comida, un cocorico. Era un pollo. Era un pollo. ¿Y el pescado? Lo comíamos muy de vez en cuando. ¿Y cómo era la división de ese pescado? Ah, lo dividíamos en 3 y yo me comía la cabeza. ¿Te gustaba el ojo? Sí. Y yo te traje una cosita. Cuéntame. Es el ojo de un pescado. Yo no traje un pescado porque Unicentro y Salubridad Pública me iban a regañar, pero yo iba a traer una mojarra cortada en 3 Ay, porque me Jessie se muero. comía la cabeza por ser la Yo me mayor de comía sus la- hermanos y le fascinaba el ojo, y Andy y Kate les daban las otras partes. Como no pude traer el pescado, te traje una cosa muy especial. Ay, no puede ser. ¿Qué es esto? Eso, lo abres ahí. Te ayudo. Juli, no puedo creer esta dicha. Es que es muy delicado. Ay, perdón. Ay, no puede ser. ¿Por qué me hiciste esto? Ay, Porque me contaron que era muy especial para ti esa mojarra. Diana, no puedo creer esto. Ay, ¿qué es esta belleza? Y es un tríptico de una artista muy famosa colombiana, que si alguien me ayuda a mostrarlo, baby, si nos puedes ayudar, Ay, no, Escate. Juliana, ¿qué es esta belleza? Andrés Ay, y Yesenia en un pescado. Ay, Juliana, qué especial eres tú. De verdad no puedo creer esto. Qué especial eres. Miren, así No viene. puede ser. Es un tríptico esto. que lo puedes poner en tu casa como tú quieras, No, como me muero cuadritos de individuales. amor, pero me muero de amor, o sea, wow. Porque me Nunca contaron me habían dado un que tu regalo mamá- tan especial. Ay, Juliana, Porque qué me contaron que tu hermosa. mamá hacía esa mojarra con mucho cariño, Con la mucho fritaba amor. y la cortaban los 3. Entonces, Jesse, la linda, la vida compartida, Andrés, es más bonita, casi. Y si es hermosa, mejor. Y la firma la Ay, artista que se llama Isadora García. Isadora, muchas gracias. Qué lindo esto, de verdad, mil gracias. Entonces acá te lo voy a guardar, No, ahorita lo está guardamos. espectacular. Wow. Bueno, eso era la primera sorpresa, porque vienen muchas más. Gracias. Bueno, después de la bienestarina y después, tú eres una enamoradiza que se enamoró como desde los 9 años. Sí. Y después a los 14 te cuadras con Juan Elías. Me ¿Cómo fue enamoré. esa historia de Juan Elías? Que es un Ay. poquito triste. Esa historia es linda. Yo efectivamente cuando yo tenía 9 años, él era el novio de mi vecina.
Y en Medellín se usaba mucho la marcada de tarjeta. Entonces, cuando uno se ennoviaba, los novios tenían que ir a marcar tarjeta viernes, sábado y domingo. Eran los 3 días que ellos podían ir. Bueno, él era el novio de mi vecina, entonces él duró 5 años con mi vecina y yo lo veía todos los fines de semana que llegaba los viernes, sábado y domingo a verla. Y yo vivía enamorada de él, yo lo veía y yo, ay. Pero claro, me llevaba 10 años, yo tenía 9, él tenía 19 años, pues era gigante. Pero no sé, algo pasó. Cuando yo tenía 14 años, él se fijó en mí y yo me fijé en él. Y fue muy chistoso porque empezamos a conversar y yo realmente fue quien lo enamoró. Traté como de conquistarlo. A él le parecía difícil porque me veía muy niña, me veía muy chiquita. Pero finalmente pues lo conquisté. Lo conquistaste además en una época de Medellín de mucha guerra. De mucha guerra, de mucha violencia, duramos 4 años siendo novios y bueno, nada, la vida nos tenía una mala jugada en ese momento porque en Medellín vivían las famosas fronteras invisibles y él esa noche cruzó una frontera invisible. Pues Y a lo ti no mataron. te dejó ir tu papá. Y yo iba a ir esa noche, nos íbamos a volar esa noche para ir a una fiesta de uno de los barrios, pues era el contorno en el que uno se movía. Y mi papá y mi mamá no me dejaron ir esa noche. Yo me iba a volar, pero no pude porque curiosamente mi papá y mi mamá nunca apagaron el televisor. O sea, yo estaba esperando que ellos apagaran el televisor para yo volarme. Entonces yo dije, si ya el televisor está apagado es porque ellos ya están foqueados, están dormidos. Y yo me iba a escapar esa noche. Y no, ellos nunca apagaron el televisor y bueno, la vida me salvó. La vida te salvó porque Juan Elías ya está en el Ya cielo. no está en el cielo, eso espero. Cuidándonos. Y cuéntame de esa profe tan especial, Ana Eva. Ana fue mi profesora de danza y teatro, la conocí en la Escuela Popular de Arte de Medellín. Ana fue un ángel para nosotros. Ella, digamos que lo que le designaron a ella dentro de la EPA era armar el grupo de proyección. El grupo de proyección eran como los mejores niños de danza, los mejores de teatro, los mejores en música. Yo estaba en danza, entonces Pero me eras escogieron. muy buena en todo también. Yo era muy buena bailando, digamos que era en la parte en la que mejor me defendía. Entonces ellos escogieron los mejores de danza, los mejores de teatro, los mejores de música y nos juntaron, y los de plástica. Nos juntaron y a ese grupo le daban ya una preparación integral. Entonces nos enseñaban a cantar, nos enseñaban a bailar, nos enseñaron a actuar, porque se montaban obras de teatro y era el grupo de proyección infantil con el que hacíamos giras e íbamos a pueblos y nos presentábamos. Entonces ahí arrancó, digamos que como es el checklist de ahí arrancó Yesenia como artista realmente. ¿Y cómo se da ese salto cuando ya te vuelves más grande y decides venirte para Bogotá? Y que tu papá te dice, yo le pago el pasaje, pero Hasta el ahí. arriendo usted verá. ¿Cómo fue esa historia? Esa historia fue muy difícil porque efectivamente eso fue en 1996, ya estaba la violencia aterradora. Yo me vine para Bogotá un 30 de septiembre, el 18 de agosto habían matado a Juan Elías, ya también habían matado unos amigos, o sea, estábamos en una violencia ya de verdad desbordada. Ay, además tú querías ser reina, faltó esa parte. No, yo Y fui que reina. Fuiste reina, pero Yo tu fui papá te sacó reina, como de ese me sacó ambiente. de los reinados. Entonces, había sido como súper difícil ya la situación. Y un profesor de la EPA me dice, Jesse, están haciendo un casting para un grupo musical que van a montar en Bogotá. ¿Por qué no presentas el casting? Están buscando una niña de tu edad que cante, baile y actúe. Y me dijo, yo pensé en ti, ¿por qué no vas? Y yo, ¿será? Entonces voy, presento el casting y me lo gané. Me gané el casting y me dijeron, sí, se lo ganó, pero en 8 días tiene que estar en Bogotá. Y yo creo que eso fue como la salvación. Fue como, yo me había ganado un reinado y tenía Sí. la plata. Y entonces tenía como 2 millones de pesos en esa época, pues era Claro. plata. Y mi papá me dijo, recuerdo que mi papá me dijo, pues yo no la puedo sostener en Bogotá. Y yo le dije, papá, pues yo me voy, hago lo que tenga que hacer, pero lavo platos, lo que sea, pero yo me voy ya de Medellín. Y fue el momento en el que tomé la decisión de venirme para Bogotá un 30 de O sea, septiembre. empacaste tu maletica y él te Empaqué pagó lo del pasaje todo, y ya. ¿Y empaqué todo. dónde vivías? ¿En una piecita? Llegué a vivir a una piecita en Bosque Popular. Una amiga de mi mamá, que mi mamá la llamó
después de 9 años de no haber hablado con ella. Y le dijo, A pedirle Silvia, el pequeño favor. el pequeño favor de mi hija va para Bogotá, por favor. Era la única persona que conocíamos en Bogotá, no conocíamos Increíble. a nadie más. Entonces mi mamá la llama y le dice, Silvia, Yesenia se va. Entonces ella le dijo, yo la recibo 3 días, pero a los 3 días ella tiene que buscar para dónde irse. Y muy linda, cuando yo llegué, ella ya me había conseguido un cuarto, una habitación con una niña que se llamaba Olivia, no se me olvida, y me fue a vivir con ella y dormía en mi ropa porque Sí. me alquilaron una habitación vacía. Cuando me dijeron, sí, aquí está su habitación, y yo, ok. Y el baño, Teníamos un baño compartido. compartido, y bueno, yo dormía encima de mi ropa. ¿Y qué comías? Ah, comía mogollas. Ay, no, trajiste Mojicones. no puedo creerlo. No, mogollas no, señorita. Usted comía mojicones con Coca-Cola Ay, no puedo creer para esto. mantenerse. Porque era lo único que le alcanzaba para mantenerse en el día. Ay, no, Juliana, porque eres Mogollas tan linda, Dios mío. Coca-Cola. Se le tiene, además sin azúcar no existía. Entonces es de la normal. Pero No, acá se qué le tiene linda para que ahorita se la coma. eres. Muchas gracias. Sí, muy chistoso, porque además esto es buenísimo para el que tiene hambre, llena. De inmediato usted Claro, se te llena. comías Usted 3 con 3 y con una Coca-Cola quedó lleno. Ya Pa' todo el resolvió. día. Resolvió el problema Pues de la como comida. los obreros de construcción que se comen su roscón con su colombiana y Y quedan con listos. eso uno queda listo para trabajar todo el día. Entonces, eso hacía yo, porque si no tenía para desayunar, no tenía para almorzar, no tenía para comer, me alimenté a punta de mogollas. Pues ahí te traje tus mojicones y tus mogollas porque no le encontré las de la época, pero lo más parecido. Bueno, y ahí entras a la Academia de Artes Escénicas y empiezan todos los castings, te dan durísimo. ¿Por qué te daban tan duro? Si eras tan buena, ¿por qué te regañaban tanto? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento la televisión tenía como un mito, era una cosa rara. Es más, en la academia nos enseñaban que tenías que acostumbrarte a los gritos, tenías como que acostumbrarte a que te gritaran, tenías que acostumbrarte a que un director podía ser muy fuerte contigo, entonces uno estaba como preparado todo el tiempo a que barrieran el piso contigo, entonces era una cosa como muy cultural. Así era. Esa era la televisión del momento. Era una televisión que no tenía como reglamentos, sabías a qué horas entrabas, pero no sabías a qué horas salías. O sea, era una televisión súper dura. Yo me acuerdo que yo llegué a grabar hasta 20 horas, un día. En un día grabé 20 horas. Entonces era como que eso era lo normal. Lo normal era que te exigían y te exigían y te exigían. Y efectivamente, pues yo fui a un casting, al primer casting que fui, y no me exigieron terrible, pues, o sea, fue Pobrecita. durísimo. Yo lloraba, yo decía, No, yo y llor- que ya te saliste y te volvieron a llamar y te dijeron, no, sí quedó. Sí quedé. Y yo, pero ¿por qué quedé si se supone que soy tan mala? Pero bueno. Después de que habían trapeado contigo, qué pecado. Y tú solita. Y yo solita. ¿Y tus sí. hermanos y tu mamá cuándo llegan a Bogotá o cuándo, Mi- no, cuándo mi- se viene mi la herma- familia? mi hermano llega 2 años después. Yo me logro traer a mi hermano 2 años después de Andrés estar llega a en Bogotá. aprender de ti, pues. Llega y somos los dos junticos guerreándonos la vida. Mi hermanita sí llega cuando ya nosotros estamos como en otro nivel económico, entonces ella ya llega más Y tranquila. Cuéntame de Jackie Aristizábal, tu mejor amiga. Jackie es lo más lindo que tengo. Jackie es una gran amiga de mi vida. La conocí trabajando cuando llegué a Bogotá. Llevamos más de 25 años siendo amigas, trabajando juntas. Ella además. quería venir hoy, pero la carretera era larga. Ay, amiguita de mi corazón, sí, porque está en Villavicencio. Sí. Es una de mis grandes amigas y lo hemos vivido todo juntas y hoy en día trabajamos juntas. Bueno, y ahí entonces ya pasan los años, te vuelves ya actriz de muchas novelas, sales en una cantidad de producciones de RTI, de otros canales y te enamoras Y me enamoro, otra vez. otra vez. ¿Y qué pasa con ese enamoramiento? Me caso. ¿Pero ese fue el primero o el segundo? Pero El primero. Ah, no, yo en Bogotá me enamoré muchas veces. ¿De cuál de El, todas? el chiquitico que te separaste, ese no cuenta. Pero digamos del actual, siguen felizmente casados. Seguimos felizmente casados, llevamos 15 años casados, es un matrimonio raro. Yo sé Sí. que para una sociedad como la nuestra es un matrimonio muy especial. No, yo quisiera. No, Juli, es lo mejor del mundo, lo recomiendo. Y es casarse y vivir en casas separadas. ¿Ven? Pero- Para que la convivencia no sea tan dura.
pero es lo máximo. Miren, la semana pasada estuve de viaje con él, estuvimos de viaje porque estuve graduándome y estuvimos 5 días juntos y la separación es súper dura. O sea, la separación es como que me da nostalgia y todo de que él se vaya para su casa y yo para la mía, pero pensábamos y decíamos, si no viviéramos en casas separadas, no sentiríamos eso. Qué rico. No sentiríamos esa necesidad de estar el uno con el otro. Y la verdad es que eso sí aflora el amor. ¿Y por todo qué el tiempo. Mauricio dice tanto que a mí me encantó cuando escuché que él dijo, Yesenia era un diamante en bruto que se dejó moldear? ¿A qué se refería eso, Juli, Mauricio? Lo que pasa es que Colombia, esto es un tema que algún día le haremos un solo podcast a ese tema. Ese Sí. tema es súper importante en nuestro país. Y es que Colombia tiene 2 cánceres. 2 cánceres que se lo comen vivo día a día y minuto a minuto. El clasismo en Colombia es un tema que nadie lo conversa, nadie lo habla, nadie lo pone sobre la mesa. Nadie. Y que finalmente todo el tiempo te estás enfrentando a él y te enfrentas y como no eres consciente de que lo que tú sientes es clasismo, pues es un tema que se queda sin resolver. Y eso, entonces tú ves, por ejemplo, los jefes maltratando a los empleados y tú dices, ¿qué es lo que sucede? Hay un clasismo, pero como no lo sabe, no lo puede resolver. O cuando maltratas a tu empleada. Entonces, Juli, eso es un tema que nadie lo conversa, nadie lo habla. Nadie lo pone sobre la Nadie mesa. lo pone sobre la mesa y todo el tiempo estamos con ese cáncer que funciona muy, muy grave. Entonces, a mí me pasaba mucho y era que yo me conseguía unos novios divinos, hermosos, preciosos, que me amaban, que me adoraban, pero finalmente nunca se la jugaban por mí. Y yo no entendí, entonces, no, es que no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Y yo decía, ¿qué será lo que pasa? Cuando yo conozco a mi actual esposo, conozco a Mauricio Navas, porque él, que es un hombre muy estudioso del comportamiento humano y que estudia perfectamente estos temas y que los ha tratado mucho en su vida, en sus libretos, porque los ha escrito en sus libretos, en sus obras, un día se sentó y me dijo, amor, Colombia es clasista y tú vas a ser muy grande en este país, tú vas a tener un nombre muy importante, tú vas a construir cosas muy importantes. Si tú no juegas y entiendes eso, no lo vas a lograr. Pero es importante que lo entiendas. Y yo, ¿qué? Ahí me cayó la moneda de muchas cosas. Y claro, entendí que muchos exnovios me dejaron por ser niña pobre, porque no eran capaces de casar familias, porque te enfrentas a eso todo ¿Pero el tiempo. te dolió o lo agradeciste? No, lo agradecí. Ah, no, cuando él me lo dijo me dolió mucho. Claro. Mucho. Yo creo que duré como 15 días sin hablarle. Ay, qué pecado. Me dolió muchísimo porque yo no podía entenderlo. Para mí era como, ¿cómo es posible que una persona pueda quererte o no quererte porque tengas o no recursos económicos? A mí eso O no me porque funciona. vengas de una familia u otra o porque... O porque te vistes con ropa barata, así de sencillo, Exacto. porque te vistes con ropa barata. Entonces como que dices, ¿qué está pasando y cómo está pasando esto? Sin embargo, yo boba no soy y empecé a estudiarlo y a pensarlo y lo pensé mucho y lo pensé mucho. Y te montaste en el tren. Y le dije, ven que lo quiero entender mejor, porque no entendí. Porque ahí empecé a entender muchas cosas, empecé a entender muchas. Yo no había entendido una cantidad de elementos. Por ejemplo, hay momentos en los que yo hoy en día me doy cuenta cómo pueden tratar mal a una persona simplemente por clasismo, pero nadie se da cuenta, ni él se da cuenta, ni ella se da cuenta, nadie se da cuenta. Y el problema es que es un problema, o sea, te repudia, te fastidia, no lo soportas, pero no sabes por qué. Cuando uno tiene la capacidad de decir, esto es un tema clasista, y a mí lo que me está atacando en este momento es el clasismo, tienes la capacidad de convertirlo inmediatamente, racionalizarlo y decir, un momento que yo tengo que frenar esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitirme esto. Estas cosas yo no me las puedo permitir, pero te afloran, te pasan, todo el tiempo te pasa. Vemos a los empleados odiando a su jefe porque tiene un mejor carro. Y uno dice, ¿eso qué es? Pues es clasismo, punto final. Es un clasismo que nosotros tenemos arraigado y que no hemos podido entender por qué. Entonces, hasta que eso no esté claro, entonces digamos que mi esposo fue un valiente, yo creo, fue un valiente porque él a mí me dijo, yo vi en ti un futuro absurdo que yo dije, esta nena, si no corrige esto, no la va a lograr. Pero me parece muy lindo porque finalmente es un mensaje muy profundo, muy sentido. Yo un día dije algo como, uno termina siendo como trata a su mamá, como trata a la señora del aseo, como trata al vigilante.
que es justamente entender ese tipo de conversaciones y como voltearlas del otro lado. A mí me funciona muy bien ser bondadosa, porque creo en la bondad genuinamente y creo que tú también lo crees porque has logrado cosas gigantes democratizando, por ejemplo, el cine, que es tu gran proyecto de vida y te enamoraste de él desde el momento uno. Contémosle a la gente de Smart Films, ¿qué es esa locura de proyecto que es Smart Films, que a mí alucino? Tuve la oportunidad de ser jurado alguna vez que me invitaste y me parece que es espectacular. Expliquémosle a la gente que no conoce qué es eso. Bueno, Smart Films es el festival de cine hecho con celulares que nació en Colombia, nos lo inventamos hace 10 años, como lo decías tú, con un objetivo fundamental, era democratizar el cine, que todas las personas que están aquí puedan contar su historia, porque además esto que estamos haciendo Juliana, tú y yo, es muy importante, y es que nuestras historias son nuestra fuerza, y lo dice Michelle Obama, dice, tu fuerza es tu historia. Entonces cada uno de nosotros aquí tiene una historia que es muy importante, porque estoy aquí sentada, que me trajo hasta acá, porque estoy hoy aquí. Toda esa, digamos, materialización de lo que eres es una historia que viene detrás. Y contar historias es muy poderoso. Entonces, las personas que tienen la capacidad de contar historias, pues no puede ser que esa herramienta sea tan costosa, que producir películas cueste tanto y que contar nuestras historias sea casi imposible. Entonces dije, hagámoslo con celulares y arrancamos el proyecto SmartFilms y bueno, hoy en día es un proyecto que anda muy bien, que le ha ido muy bien en nuestro país, que hemos tenido la posibilidad de hacerlo en México, en Paraguay y que bueno, estamos En como Argentina. en Argentina. Creo que este año se hace en Ecuador, entonces bueno, es como un ejercicio muy lindo que hacemos democratizando el cine y permitiendo que todas las personas que tengan acceso a este aparato, que es casi todo el mundo, porque nosotros hemos ido a dictarle talleres a indígenas, donde hemos tenido que ir 2 horas en canoa para llegar a la población donde ellos están y tienen celulares. No, y conozco particularmente a personas, por ejemplo, guayús, que han ganado premios haciendo cortos en su propia lengua. En su propia Que lengua. me parece que es una belleza porque rescatas también nuestras raíces colombianas Así de es. diferentes poblaciones que están en la canoa, que te vas 2 horas, pero que les permites participar en un concurso y ser visibilizados por otros. Eso sí Además, es por importante. expertos que revisan cada uno de los cortos. De los cortometrajes y que también es importante entender que, por ejemplo, hay muchos cortos que la primera vez que una persona se le mide a hacer un corto es en nuestro festival. O sea, en nuestro festival están las primeras veces. Qué belleza. Yo creo que un aplauso por Smart Films. Y Gracias. ahora no solamente por Smart Films, porque ahora estamos más arriba y estamos con Stargate, que hiciste una alianza. Stargate, para los que no saben, son los que hacen CSI, Rápido y Furioso, The Walking Dead, o sea, los programas más guaus del mundo. Jesse es socia de Stargate, pues sobre todo tu hermano Andy, que fue el como que cogió esa parte del negocio. ¿Y cómo funciona Stargate? Stargate es una historia muy linda porque mi hermanito desde chiquito soñó con ser Steven Spielberg, entonces él se veía Tiburón, se vio Matrix cuadro a cuadro, él se moría por hacer VFX. En Colombia era muy difícil hacer VFX porque pues todas nuestras narrativas eran telenovelas, entonces era muy difícil hacerlo. Pero sin embargo llega a Colombia Chica Vampiro, una serie de Nickelodeon, que no se iba a poder hacer en el país porque nadie era capaz de hacer Nadie esa sabía efectos cantidad, especiales. nadie era capaz de hacer esos VFX, además esa cantidad de efectos que había que hacer, porque esto era un efecto cada 3 segundos, esto no se podía. Y bueno, yo les dije, piensen en Andrés Valencia, mi hermano hace esa vaina desde chiquito, y él se monta un modelo de negocio muy interesante que es lograr los VFX a costos y tiempos de televisión. Arrancamos a hacer VFX para el país. Inicialmente nuestros primeros clientes eran Caracol y RCN y gracias a lograr tocarle la puerta a Sam Nicholson, que es el CEO de Stargate, como lo decías, es una de las compañías más importantes de VFX de Los Ángeles. mundo. Llevan 35 años y logramos unirnos a ellos y ser Stargate Colombia hoy en día y producir películas a gran escala. Otro aplauso, ¿no? Jesse, eres emprendedora, eres ahora empresaria. Tu historia es conmovedora, pues a mí me toca el alma, me toca el corazón, sobre todo con las historias, porque me leí 80 veces tu historia, te la podría escribir.
¿Qué es lo más difícil de ser empresaria emprendedora en Colombia? Uy, tantas cosas, pagar el IVA por adelantado, por ejemplo. Sí, me consta. No, creo que es muy difícil. O sea, yo les quiero decir que yo, la verdad, creo, incluso ahorita que escucho mucho al presidente hablar del tema que quieren volver empresarios a los colombianos, me parece un hit, porque curiosamente solamente el 9% de la población mundial es empresaria. No más. O sea, el 9% de la población mundial es empresaria. Y a diferencia de lo que la gente cree, que dice, claro, el 9% de la población mundial maneja la economía del mundo, porque pues nada que hacer. Pero el porcentaje tampoco sube. Los empresarios tampoco es que pululen. Ser empresario es demasiado difícil. He tenido demasiados amigos que han emprendido, que no la logran, que finalmente tienen que volver a emplearse. Entonces, ser empresario es muy difícil. Y les voy a decir que todos los días a mí me parece cada vez más difícil. Uno, buscar los recursos económicos es un reto. Montar un modelo de negocio, Que sea rentable. enfrentarse a una competencia, el manejo de personal, porque los seres humanos somos súper complejos, súper difíciles, entonces manejar personal siempre será un reto. No, a mí la verdad ser empresaria me parece de las cosas más difíciles que me ha pasado a mí en la vida es ser empresaria. Y que yo lo repito mucho cuando me preguntan en conferencias, me dicen, pero es que todo el mundo quiere ser empresario. Yo digo, es que no es para todo el mundo. Sí se necesitan unas habilidades especiales para ser empresario o emprendedor. ¿Cuáles crees que son esas habilidades? Ser muy inteligente. O sea, me parece que un empresario Sí, como ser un pulpo. tiene que ser demasiado inteligente, o sea, tiene que desarrollar todas sus inteligencias múltiples, tenerlas así como en alerta, rodearse de la gente y del De equipo la mejor gente. adecuado. Creo que es clave tener un gran equipo, los equipos son súper importantes. Conseguir una persona que te maneje las finanzas muy bien, porque creo que las finanzas, expertos en las finanzas, porque creo que las finanzas son claves y contundentes en un trabajo empresarial. No sé, pero sí creo que es de las cosas más duras y más difíciles que Sí, hay. y te complemento con comunicación, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, saber manejar los recursos, tener un modelo de negocio que sea rentable. Juliana, mira que yo tengo muchos mentores que son presidentes de grandes compañías. Entonces tengo, que además me encanta salir a comer con ellos porque les aprendo un montón y saben un montón. Pero recuerdo que ellos siempre me dicen algo y es como, ten en cuenta que yo soy empleado, tú eres empresaria. O sea, y yo no sé si yo sería capaz de ser un emprendedor. Porque ellos son presidentes y manejan 6.000, 10.000, 14.000 personas y son presidentes de grandes compañías, pero ellos todo el tiempo me reconocen que ser emprendedor es Y súper reciben difícil. un sueldo cada 15 o cada 30 días, que también está perfecto, porque no todos podríamos ser empresarios emprendedores, porque cada Al uno tiempo. tiene su lugar y sus cualidades. Tú dices que naciste para ayudar. Eso es de una de las frases que escuché que dijiste. ¿Cómo así que también tienes una fundación? Para rematar. Por favor, hablemos de esa belleza de fundación que también salva niños en estado de vulnerabilidad para que sean mejores personas. Por cierto, uno de mis hijos de mi fundación Es que ella es la mamá de esos chiquitos. se acaba de ganar una beca, Sebastián Sarasa se acaba de ganar una beca para irse a bailar a Nueva York. Ay, no, pero me muero. Miren, la fundación fue algo que yo arranqué, incluso lo empecé Además se antes que llama ser Amados. Amados. Fundación Amados. Es que desde el nombre es divino. Es que ella es divina. Ay, tan Yo bella. como que podría hablar con ella de aquí hasta las 9, pero nos echan de unicentro. Pero entonces contemos de la fundación. Mira, Amados nació porque sí, yo tenía una necesidad muy ardua de poder transmitirle a los niños lo que a mí me transmitió el arte. Entonces era como mi objetivo, entonces arranqué con una fundación, arranqué con 40 niños a los que eduqué, los cogí de 7 años y los llevé hasta los 17. Y hoy en día pues ya son profesionales y demás.
Entonces, digamos que ese trabajo individual que logré hacer con esos niños, que ya hoy en día son gigantes, fue una cosa que hice durante largo tiempo, porque en eso sí soy súper constante. O sea, yo me meto en un proyecto y yo Hasta que no parezco, sí. sí, parezco autista. O sea, me concentro y de ahí no salgo. Entonces logré sacar esos niños adelante. Hoy en día la fundación maneja la parte académica de Smart Films. Lo que hacemos con la fundación hoy en día ya es un impacto social mucho más grande. Hacemos agendas académicas por todo el país, impactamos colegios, universidades, pero ya no tengo ese proyecto tan personalizado como lo tuve con estos 40 chicos. Pero impactas a mucha más gente. Pero impacto a más gente, porque en eso tienes toda la razón. Lo que hacía antes era demasiado individual, era un proyecto individual, eran 40 proyectos que dependían de mí. Hoy en día ya logramos llevar esta semilla y sembrarla por todo Colombia. Bueno, pues yo les presento a una mujer honrada, disciplinada, amorosa, bella por dentro y por fuera, que ama el arte, Ay, gracias. que ama a los suyos, a su familia, que este pescado representa lo Es que lo son tus máximo. hermanos y tú, que comiste mojicón y no te da pena decirlo, que no te importa decir de dónde vienes, cómo comiste, las dificultades que tuviste. Y me encantaría que cerraras con tu frase del bolígrafo y las decisiones, porque es tu frase. Es mi frase. Tú la creaste Yo la creé. Sí. para que la gente se quede con ese cierre tan lindo. Les voy a contar cómo nace esa frase. Esa frase nace porque a mí mucha gente me dice, es que tú eres muy de buenas. O sea, la gente se imagina que todo lo que yo he logrado en la vida es porque he sido muy de buenas. Y yo decía, ¿será que es que yo de verdad soy muy de buenas? Y después empecé a pensar y dije, no, yo no soy de buenas. Yo lo que he sido es inteligente en tomar las decisiones que debo tomar. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo, yo hubiera podido tomar dos decisiones. Una, quedarme en la Comuna 13 de Medellín o irme. Muchos de mis amigos se quedaron. Y muchos están muertos, pero muchos todavía sobreviven, porque la palabra es sobreviven. Y están allá y sobreviven. Yo decidí que no, yo decidí que yo me venía para Bogotá. Yo decidí comer mogollas y también había otra opción y era como, tienes la opción de prostituirte, de robar, de volverte prepago, de hacer una cantidad de cosas. Que te la hacen más fácil. Sí, que te la hacen más fácil o que finalmente te da los recursos económicos rápidamente. Además, yo era una niña catalogada bonita. Entonces te imaginarás, siendo bonita, lo que implicaba protegerse tanto. Entonces era como, puedes prostituirte, te puedes volver prepago, puedes salir a robar, o también hay otra opción y es aguantar hambre. Y hacerlo bien. Entonces yo dije, pues yo cojo la opción de aguantar hambre y como mogollas. Entonces no es que yo sea de buenas, no es que yo sea de buenas, es que yo nunca quise coger caminos. Yo recuerdo que cuando yo empezaba como a enamorarme o a salir con chicos, yo vivía en una habitación en Bogotá. Yo salía con chicos y yo me inventaba a un papá furioso. Pero yo recuerdo que cuando llegaban a dejarme a mi casa eran como, ¿puedo seguir? Y yo, no, mi papá. Mi papá es terrible, mi papá es furioso, mi papá no te deja pasar de lado. O sea, yo me inventaba a mí y mi papá en Medellín y yo aquí sola guerreándome la vida, pero entonces era mi manera de protegerme. Y yo recuerdo que un día mi papá guarda esa carta en la billetera, mi papá, porque yo me acuerdo que yo le escribí a mi papá una carta diciéndole, papi, está siendo muy duro inventarme un papá furioso, bravo, enojado, que me amarra, que no me deja salir para yo protegerme, porque era como la manera que yo tenía de protegerme, era como, Jesse, y entonces te recojo a las 11 de la noche, y yo me acordaba de mi mamá, a las 11 de la noche no salió una niña decente de la calle, entonces yo era, no, es que mi papá no me deja, toca de 7 a 10, o sea, todo el tiempo era como generándome una circunstancia para protegerme. Entonces yo decidí estudiar. O sea, a mí me gusta mucho estudiar y para ser empresaria tuve que estudiar y para tener una Te fundación graduaste antes de ayer. Me gradué antes de Cuenta también de esa partecita. Se graduó en una universidad de Estados Unidos, tiene diploma, acaba de bajarse de un avión.
Sí, saqué mi MBA con la universidad, con una de las mejores universidades de los Estados Unidos, pero porque me gusta mucho estudiar y entender. Y yo sabía, además, que cuando eres catalogada bonita, Juliana, o te toca ser inteligente o te jodiste. Porque hay un estereotipo de que si eres bonita, ¿Te va mejor? no, o eres bruta, Sí. entonces eres bruta o no te no te generan valor o que se inventó la niña bonita. Entonces, tienes que ser inteligente, sí ¿O sí? o sí. No tienes otra alternativa. Tienes que tener carácter, Sí sí o sí. Y tienes que amarte mucho, sí o sí. Porque tienes que enfrentarte al planeta, al mundo, a los seres humanos, a todo. Entonces yo lo que siento es que te tienes que volver muy fuerte y tienes que aprender a tomar decisiones. Entonces mi frase, después de que todo el mundo me decía, es que usted es muy de buenas, y yo me volteaba y decía, de buenas, no, yo no he sido de buenas, yo he tomado las decisiones correctas. Entonces dije, el bolígrafo con el que usted escribe su vida son las decisiones que usted toma. O sea, la decisión que usted toma es la vida que usted está escribiendo. Entonces yo sé, si usted está con un hombre que la ignora, le pega, la maltrata, no la quiere, pero aún así usted decide casarse, pues esa es la vida que usted está escribiendo. Entonces yo, porque vuelvo y lo digo, yo recuerdo alguna vez yo salí con un tipo, estaba saliendo con alguien y al mes le dije que yo me quería ir con mis amigas de paseo. ¿Y cómo así que te vas con tus amigas? Y yo, sí, me voy con mis amigas de paseo. Y me voy con mis amigas de paseo y cuando yo vuelvo, mi celular está reventado con miles de llamadas de un ser que para él era terrible que yo hubiera hecho eso con mis amigas. Y yo dije, vuelvo y les digo, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Vas a seguir con ese personaje o hasta luego el personaje? Hasta luego el personaje, Juli, pero te voy a decir, tengo muchas amigas que vivieron lo mismo O que siguen viviendo lo mismo y y no terminan han tomado casadas decisión. y están casadas con ese personaje. Entonces no me digas que yo soy de buenas, o sea, no lo acepto. Yo no creo que yo sea de buenas, yo creo que yo tomé las decisiones correctas, seguramente en muchas me he equivocado, pero yo siempre he pensado que esta es la decisión correcta. ¿Y en qué debe estar basada tu decisión? Esa es otra. ¿Por qué? Porque pues hay gente que puede tomar decisiones equivocadas, pero ¿en qué está basada tu decisión? En tus principios. Lo que tus principios permiten son las decisiones que uno toma. No, pues es una frase, pues es de libro, o sea, esto es de verdad como Einstein escribió tal cual lo que escribió Jesse, y yo lo complemento porque yo muchas veces también en mis conferencias digo que nosotros somos como lápices. Un lápiz, imagínense un lápiz, un mirado número 2 con el que uno escribía, el amarillo del colegio, que lo van tajando, y el tajar con ese tajalápiz duele. Duele porque duele que a uno lo van tajando, pero un lápiz sin punta no escribe. Y la única forma de que la vida siga siguiendo es cuando uno lo van tajando y lo van tajando y va escribiendo, y que tiene una forma muy linda y es que tiene un borrador y uno puede borrar y escribir encima su propia historia. Entonces te parece un poquito a lo que dices, por eso quería complementarla, pero no sin quitarte el protagonismo de este podcast. Eres absolutamente admirable. La gente que te está escuchando creo que se ha gozado inmensamente tus palabras. Te agradecemos inmensamente como equipo de Emociones y de Mi Jefe es un Niño tenerte. Es un honor y eres un honor no solamente para nosotros, sino para el país entero, lo que has logrado, a donde has llegado y sobre todo rodeada de los mejores que son tu familia, tu esposo y los que son importantes para ti, y te doy inmensas gracias por estar acá hoy. Ay, Juli, muchas gracias, qué palabras tan lindas. Muchas gracias a todos Gracias ustedes. a todos por estar acá, gracias por este espacio. Después podrán ver el podcast completo en nuestras plataformas, YouTube, Spotify, en nuestras redes, y que nos sigan viendo en Mi Jefe es un Niño. Yesenia ya es famosa, yo soy Julita Barreto en las redes, y muchas gracias a mi equipo, a todas las personas que están detrás y que nos ayudan a que esto salga increíble, los camarógrafos, mi equipo de trabajo que sin ellos no podría lograr esto. Gracias, Bea, Nati, Baby,
mi María Alejandra, Linda, mi Charlie, ustedes chicos, Unicentro y gracias a todos.